Y básicamente lo que he preparado pues tiene que ver un poco con entender algunos de los elementos que tienen que ver con la manera como deberíamos conectarnos hoy con los consumidores. Muchas de las presentaciones que ustedes han visto en estos 2 días tienen mucho que ver con eso, justamente con ese nuevo consumidor y con esa nueva forma de conectarnos con él. Así que espero que en estos claves también sumen algún conocimiento que puede ser interesante. Lo primero que quiero es que esta conferencia, que sería absurdo hablar hoy de nuevo consumidor, hablar hoy de la nueva manera de conectarnos con los consumidores si lo siguiéramos haciendo como un monólogo. Entonces, lo primero que les quiero invitar es que la conferencia la hagamos juntos. Así que desde Twitter estoy abierto a que vayan haciendo comentarios y a medida que va la presentación, si por cuestiones de tiempo no alcanzamos a hacer como responder las preguntas y los comentarios que tengan, pues luego les prometo que los respondo, pero sería buenísimo si podemos interactuar y que no sea un monólogo, ¿no? Que no tendría mucho que ver con la realidad de la comunicación hoy. Bueno, lo primero que les quiero decir es que pues siempre se habla de los consumidores, se habla del cambio, ¿no? Siempre es como la palabra recurrente, ¿no? La realidad es que nos preguntamos por qué, si en realidad los seres humanos seguimos siendo los mismos. O sea, los seres humanos realmente no hay un cambio relevante en los seres humanos, seguimos siendo los mismos. Y a veces nos sorprende cuando vemos publicidad de los años 60 o 50 o 80 o 90, donde decimos, pues qué diferente era todo. Pero la realidad es que los seres humanos éramos básicamente lo mismo, pero se prometían otras cosas en la comunicación, teníamos otros elementos en la manera como nos relacionábamos con el consumidor y definitivamente los productos eran muy diferentes. Entonces, ¿dónde está el cambio si realmente no hay un cambio en el consumidor? Pues la realidad es que el cambio está en los valores. La realidad es que lo que pasa con los seres humanos es que empezamos a darle más valor a ciertas cosas, a valorar en algunos momentos, valoramos más poder hacer públicas las cosas y en otro momento valoramos más la privacidad. Hay momentos en que valoramos mucho el control o la disciplina y hay momentos en que probablemente valoramos más la libertad o poder comportarnos de una manera menos controlada, ¿no? Entonces esos cambios, digamos, en lo que valoramos es lo que configura y lo que nos lleva a poder hablar de tendencias, de manera que las tendencias no son otra cosa que esos cambios en los valores, ¿no? Lo que empieza a subir de volumen o lo que empieza a ser más relevante en un momento dado para un consumidor. Así que quiero que la presentación de hoy nos centremos en 3 valores que creo que marcan al consumidor hoy y que están marcando la manera, no solo como el consumidor se aproxima a las marcas, sino también cómo recibe y cómo entiende la comunicación, ¿no? Y esos 3 valores son la inmediatez, la participación y la flexibilidad. Así que voy a ir contándoles de qué se trata cada uno, ¿no? Hablemos primero de la inmediatez, ¿no? Parece ya como algo tan trillado que nos hablen de velocidad en este negocio, parece algo como tan repetitivo que nos digan que todo es inmediato, que todo pasa a un ritmo cada vez más rápido. Eso ya lo sabemos. Pero la realidad es que es algo, y probablemente es algo a lo que nunca nos acostumbremos, pero la realidad es que sí es una constante en nuestra vida, en publicidad, en nuestra vida hoy, en marketing, ¿no? Entonces, estas gráficas que siempre vemos de cuántos años le tomó a cada uno de los medios llegar a los 50 millones de usuarios, y siempre estos gráficos terminaban, ¿no?, en los 9 meses que le tomó a Facebook tener 100 millones de usuarios, y hoy ya Google Plus nos dicen que en menos de 2 semanas ya estábamos hablando de 20 millones de usuarios. Con lo cual parece ser que el tema pues no se detiene, ¿no? Entonces esta velocidad empieza a ser un tema cada vez más recurrente, ¿no? Y finalmente la inmediatez nos muestra pues una cosa que es muy importante, y es que el mundo hoy como lo conocemos está en un estado beta permanente. O sea, no tenemos que no hay tiempo de esperar al otro año, no hay tiempo de esperar al otro modelo, ¿no? Ustedes se acuerdan que hace unos años, cuando Apple decía que ya iba a sacar en la siguiente edición de algo, todo el mundo decía, no, pero no es el colmo, pero hace 6 meses, hace un año lanzaron, y la gente pedía que le regresaran parte del dinero, le daban un bono para comprar la siguiente. Hoy nos parece completamente normal. Hoy anuncian que lanzaron
el iPad 2 y todos preguntamos, ¿y el iPad 3 cuándo puede estar disponible? O sea, es una cosa normal para nosotros. Ya es normal este ritmo y esta velocidad en la cual estamos viviendo, ¿no? Y ese estado beta, digamos, hace que de alguna manera nada esté terminado, ¿no? Todo está como en proceso de mejora. Y esto, lo que a mí me parece relevante es que probablemente lo hemos vivido desde el mundo digital, pero esto viene con mucha fuerza y empieza a permear muchos espacios del marketing y muchos espacios de la comunicación. Entonces, de esa misma manera empiezan a aparecer pues este tipo de fenómenos, ¿no? Esta es una chocolatería que tiene base en San Francisco y lo que ellos hacen es producir ediciones betas de sus chocolates y van ajustando la receta y el sabor de acuerdo con el feedback que le dan los compradores. Una cosa impensable, o sea, nosotros a todos nos enseñaron que uno no podía salir a comunicar nada hasta que el producto no estuviera listo. Y muchas veces le dijimos a los clientes, no, mira, sentimos que tienen que todavía mejorar muchas cosas porque según la evaluación del producto no estamos listos para salir. Entonces, cuando tengas tu producto listo, bien, ¿no? Un poco como arrogantes nosotros, como bueno, cuando tengas tu producto, ven que nosotros somos los especialistas y te hacemos la campaña. Hoy la realidad es que eso no existe. Es decir, así como podemos estar desarrollando un producto al mismo tiempo que lo estamos comunicando, pues de esa manera el consumidor entiende que todo es de alguna manera una edición beta y a mí me parece que no nos debería dar miedo esto. Clay Shirky, que es este experto en medios sociales, ¿no? Y en medios digitales, dice la realidad es que cada vez vemos que los ambientes de interacción en los que todo se ve perfecto nadie los toca. ¿Y por qué dice esto? Dice, es dice, lo que pasa es que la publicidad, dice Clay Shirky, viene de una cultura donde todo tiene que ser perfecto y la producción tiene que ser perfecta y todo tiene que verse muy bien. Y dice él, esto pasa como cuando uno se pasa todo el día arreglando la cocina, que llega alguien y nadie se atreve a tocar nada. Entonces dice, igual le pasa a los consumidores. No quiero decir que si uno quiere que los consumidores participen de tu creación, lo que tienes que hacer es hacerlo mal. No, de ninguna manera. Pero sí hay muchas formas como el consumidor, como detenemos al consumidor muchas veces tratando de buscar la perfección en lo que hacemos, ¿no? Entonces, de alguna manera hoy no nos debería dar miedo decirle al consumidor, esta es nuestra edición beta, aquí vamos, ¿cómo lo ven hasta ahora? Esto es lo que se nos está ocurriendo, porque la realidad es que lo interesante es cómo, y ya lo vamos a ver, cómo los ciclos de creación empiezan a ser abiertos y no cerrados, que esa es la gran diferencia con el pasado. ¿Qué pasaba antes? ¿Cómo trabajábamos antes? Hacíamos un estudio del consumidor, ¿no? Una investigación, o el cliente hacía una investigación y llegaba con los resultados y con eso nosotros hacíamos el brief, ¿no? Con ese brief, ¿qué hacían? Los creativos creaban la campaña, ¿sí? Y de ahí, pues la campaña se ponía al aire, ¿no? Se producían las piezas, la campaña se ponía al aire. ¿Y qué pasaba después? Realmente, en el ciclo de comunicación, todo se moría, realmente, ahí moría. En la noche que el comercial salía al aire, se acababa el ciclo de comunicación. Obviamente después preguntábamos qué había pasado con las ventas, luego nos asegurábamos de que el comercial saliera el tiempo que tenía que salir, que tuviera el alcance y frecuencia que habíamos prometido en la estrategia de medios, todo eso muy bien, pero la realidad es que como pieza de comunicación el ciclo moría ese día. Entonces yo por eso digo siempre que ¿cuál es el lugar donde terminan todas las campañas? Donde por años terminaron todas las campañas. Realmente. En todas las agencias había un cuarto donde estaban todos los betacams, ahí, todos amontonados. Ese era el cementerio de las campañas, ahí terminaba la comunicación, ahí quedaba el comercial, nunca pasaba nada más. El comercial, y si alguien pedía para un reel, traían los betacams o los 3/4 y armaban el reel, y eso eran piezas muertas realmente. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es la diferencia? Hoy existe un elemento que antes no teníamos, las conversaciones. Los consumidores ya están conversando sobre nuestra marca. No es que nosotros vamos a empezar la conversación, no es que ahora vamos a entrar en las redes sociales, no, ya la conversación existe sobre la marca. Con las conversaciones es una muy buena forma y es muy inspiradora manera de hacer un brief. No quiero decir que no haya investigación, también seguramente la hay y nos complementa bastante bien y nos acompaña el proceso de hacer el brief, ¿no? Desarrollamos una idea de campaña, ponemos la campaña al aire y ¿qué pasa? Que hay un elemento que antes no había. El consumidor pasa, participa y produce. Es decir, pasa la comunicación, participa de lo que nosotros lo invitemos a participar y produce también contenido, ¿no?
y produce contenido y sube su contenido y crea un blog sobre la marca y de esa manera transforma la conversación. Entonces, de esa manera, hoy, para mí, nuestro trabajo nace de entender las conversaciones para transformar esas conversaciones. Ese es el punto de